Ok, bien, saludos chicos. El día de hoy vamos a hacer el peso equivalente del zinc. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos los siguientes datos. Estos datos son reales, son datos que ustedes obtuvieron en el laboratorio. Para empezar, datos que sí o sí necesitan. Masa de zinc, volumen de hidrógeno y la altura del agua en la probeta y la temperatura del agua. Presión atmosférica, presión de vapor de agua, presión hidrostática de hidrógeno, masa de hidrógeno y equivalente al zinc, que es el objetivo, lo vamos a calcular mediante tablas o mediante la realización de cálculos, ¿ok? Para eso, pasamos al siguiente. Vean, para el primero lo que vamos a hacer es calcular la presión atmosférica. Usamos la guía y en el de laboratorio, en la tabla número 5 dice tabla de presión atmosférica a diferentes alturas. Sabemos que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra no se encuentra a nivel del mar, por lo cual no podemos asumir que la presión es de 760 milímetros de mercurio. No podemos asumir eso. Lo más cercano es que nosotros nos encontramos a 450 metros sobre el nivel del mar, por lo cual consideramos que nuestra presión atmosférica es de 720 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bien. Siguiente. Para encontrar el valor de la presión de vapor de agua, hacemos uso de la tabla número uno que se encuentra también en la guía del laboratorio, en la parte final. En esta tabla vamos a tomar en cuenta la temperatura. Nosotros estamos trabajando a 24 grados Celsius. Perfecto. Entonces, a 24 grados Celsius, la temperatura me dice acá que la presión de vapor de agua generada a esta temperatura es de 22,377 milímetros de mercurio. También es un dato. Perfecto. Para la presión hidrostática, vamos a utilizar el siguiente factor de conversión. Por cada 1034 centímetros de agua es equivalente a 760,55 milímetros de mercurio. Haciendo la conversión del dato que tenemos acá de que de 31 centímetros de agua, vamos a obtener un total de, haciendo la conversión, 22,818 milímetros de mercurio de presión. Perfecto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y estas presiones, por qué estoy tomando estas presiones? Bien, esto es la probeta. En la probeta, jóvenes, nosotros tenemos tres presiones. Tenemos la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el agua. Tenemos la presión de vapor de agua, que esta se genera debido a la diferencia de presiones entre estas dos. Entonces se genera una presión de vapor de agua. Y tenemos la presión del hidrógeno, que va a ser el gas que está aquí, que está retenido dentro de la probeta, ¿correcto? Por lo cual tenemos tres presiones que se igualan al momento de estar al nivel de líquido que nosotros colocamos en la cuba electrolítica. En este momento se iguala a la presión atmosférica. Es por eso que decimos que según fórmula, la presión atmosférica, ¿correcto? Es igual a a la presión hidrostática más la presión de vapor más la presión de hidrógeno. ¿Qué datos tenemos de acá? Tenemos atmosférico, perdón, tenemos vapor de agua y tenemos hidrostática. Lo que hacemos es despejar presión de hidrógeno. Me queda así. Reemplazamos los valores que hemos encontrado. 720 de la atmosférica. Vapor de agua 22,377 y hidrostática 22,818. Perfecto, encuentro la presión del hidrógeno, que en este caso va a ser un total de 674,82 milímetros de mercurio. Con esta conversión lo paso a atmósferas y este sería el dato en atmósferas, ¿ok? Este dato, ¿por qué me va a servir? Nos sirve ya que mediante la ecuación de los gases ideales podemos encontrar la masa de hidrógeno. La ecuación de los gases ideales es la siguiente. La presión por el volumen es igual al número de moles por L por T. Recordemos que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular, por lo cual podemos colocarlo de la siguiente manera. Despejamos de esta ecuación la masa. Pasa a multiplicar y estos pasan a dividir y nos queda de esta siguiente manera. Perfecto, entonces reemplazamos los valores obtenidos. Presión es esta de acá, es la presión de hidrógeno. Volumen. Recordemos que el volumen de hidrógeno fue un volumen encontrado mediante la probeta, es decir,
138 ml o su conversión en litros, 0.138 litros, por lo cual tendríamos este volumen. El peso molecular son 2 gramos mol debido a que es hidrógeno molecular. ¿A qué nos referimos? A que es dos átomos de hidrógeno, que cada átomo pesa 1 gramo, por lo cual al ser dos átomos son 2 gramos por mol. ¿Perfecto? Y tenemos la constante universal de los gases, 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura. Ojo, debemos trabajar la temperatura en Kelvin. Es por eso que acá hice la conversión también, al igual que el volumen. Reemplazamos los datos dentro de la ecuación y nos sale que la masa de hidrógeno son 0.01006 gramos. En este caso vamos a trabajar con 5 decimales debido a que es un número bastante pequeño. Listo. ¿Esto para qué me sirve, jóvenes? Con este dato de masa de hidrógeno, finalmente utilizo esta relación que nace de la estequiometría de la reacción, ¿correcto? En la cual me dice que la relación entre el peso equivalente del zinc sobre su masa va a ser igual al peso equivalente de hidrógeno sobre su masa. De esta ecuación yo despejo el peso equivalente del zinc, por lo cual me quedaría peso equivalente al hidrógeno sobre su masa multiplicado por la masa del zinc. Recordemos que el peso equivalente del hidrógeno, chicos, es un equivalente por 1 gramo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos tomando en cuenta la parte atómica. ¿Qué quiere decir esto? Que el hidrógeno tiene un solo equivalente por cada gramo. Por lo cual tenemos la siguiente ecuación. Y reemplazando los datos, finalmente reemplazamos los valores, peso equivalente del zinc, un equivalente gramo sobre la masa de hidrógeno, 0.01006, por la masa de zinc, que es un valor que nosotros tenemos desde el principio. De esta manera nos sale el peso equivalente del zinc, que si se dan cuenta estamos bastante cercanos al valor teórico, ya que el valor teórico es 32. ¿Y cómo sabemos que el valor teórico es 32? Debido a que si nosotros hacemos el cálculo de manera, de manera teórica, el cálculo sería de la siguiente manera. Lo colocamos acá, sería peso equivalente del zinc. Ok. Sería su masa, que son, si no me equivoco, 64 gramos mol, sobre 2 equivalentes. ¿Por qué? Recordemos que el zinc, cuando trabaja en su estado de oxidación, es un estado de -2. Es por eso que su peso molecular su peso atómico es 64. Dividido entre 2 va a dar 32 equivalentes. Perfecto, entonces estamos bastante cerca del valor. Esto es el valor teórico. Valor teórico. Perfecto. Ahora revisamos los valores ya encontrados y los rellenamos dentro de la tabla. Y este procedimiento se debe repetir para cada uno de los grupos con sus respectivos datos. Por ejemplo, este grupo tiene 0,5 gramos, tiene este volumen de hidrógeno, esta altura de la probeta y esta temperatura en grados Celsius y en grados Kelvin. Por lo cual deben hacer el cálculo para cada grupo debe hacer su propio cálculo. Cada persona debe hacer con los datos de su propio grupo. Eso sería todo. Cualquier duda me pueden consultar. Nos veríamos en una siguiente ocasión. Hasta luego.